9 de la mañana con 8 minutos. Hemos estado analizando en este y en otros espacios de esta señal el tema del turismo. El turismo como actividad importante y vital en la vida de este país y del mundo. Y vaya que ha sido una de las áreas más trastocadas y dañadas por la pandemia. Seguramente todavía vive momentos muy difíciles, pero bueno, yo le agradezco mucho, le agradecemos al doctor Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística, Anáhuac, que converse con nosotros unos minutos. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días al auditorio. Te agradezco mucho, le agradezco, doctor. Doctor, desde tu opinión y como especialista en este tema, ¿cuál es tu balance prácticamente ya para cerrar este año de lo que ha sido la actividad turística y, bueno, las consecuencias de la pandemia, naturalmente? Sí, como anotabas, pues estamos en una condición francamente muy dura. Pocas actividades como la actividad turística han sido tan golpeadas por las consecuencias de la pandemia. Es evidente que si era en la que la sociedad reacciona ante una contingencia como esta, confinándose, reduciéndose al máximo la movilidad, pues el turismo se verá afectado, ¿no? Si no hay movilidad, simplemente no hay turismo en el mundo. El año pasado se registraron cerca de 1.500 millones de viajes y este año habrá 70% menos. Es decir, se van a perder más de 1.000 millones de viajes internacionales. En el caso de nuestro país, la situación es más o menos similar. Nosotros estamos viendo que para el cierre del año la caída en el consumo turístico será superior a 1 billón de pesos. 1 billón de pesos es una magnitud que cuesta trabajo, digamos, dimensionar, pero para ponerla, digamos, en perspectiva y en contexto para el auditorio, alcanzaría con ese dinero para construir 5 refinerías Dos Bocas, por ejemplo, ¿no? Eso hace que el PIB turístico en nuestro país caerá alrededor de un 35%, 40% tal vez este año. Las llegadas de turistas internacionales pues caerán más o menos un 60%, las del mercado nacional probablemente entre 40 y 50%. Entonces, por todas partes es un escenario muy duro. Probablemente, y con esto concluyo, el dato que más nos preocupa es que derivado de esta condición que viven las empresas turísticas, se habrán perdido probablemente alrededor de 1 millón de empleos en este año en materia turística. Normalmente el turismo le da mucho al país en materia de aspectos económicos, aspectos sociales, pero este año por las condiciones en realidad no será así y más bien el turismo pues le va a restar al país porque seguramente arrastrará parte de la caída del PIB nacional. Me quedo con este dato. 1 millón de empleos es una barbaridad, doctor. 1 millón y lo que representa, digamos, en cuanto a familias también, en cuanto a personal capacitado y técnico. ¿Dónde va a parar todo este personal? Yo creo que aquí hay 2 ángulos. Primero, derivado de tu comentario, muy pertinentes. El primero, son familias, son recursos humanos, no son estadística, ¿no? Son un grave problema y por eso, digamos, que este sector ha sufrido tanto y sigue sufriendo y sufrirá, porque no parece que estos datos hayan levantado una empatía relevante de parte de los gobiernos con intervenciones, digamos, que ayudaran a paliar estos efectos. Lo más de todo es esto, no es perder algunos cientos de miles de turistas que se van a perder o millones de ellos, no es un tema estadístico, es la familia que enfrenta problemas pues, para llegar a la quincena. Del otro lado, esa falta de apoyos, esa falta de solidaridad con el sector hará que no solamente nos tardemos más tiempo en recuperar, el sector piensa que la recuperación será a partir de 2023, sino que se pierdan capacidades estructurales. Esto que tú apuntabas, o sea, ante, digamos, la urgencia que representa generar un ingreso para las familias, pues personas que toda su vida han dedicado a este negocio, que han adquirido experiencia, que tienen capacidades, esa capacitación que tú refieres, pues simplemente cambiarán hacia otro sector ante la emergencia y esas capacidades no se van a recuperar. Por eso el golpe es tan fuerte. Doctor, sé que la palabra no es la correcta, pero es la que se utiliza con frecuencia. Creatividad, necesidad de reinventarse.
¿Podremos reinventarnos turísticamente hablando? ¿Existe esa posibilidad ante una realidad tan brutal como es esta, el temor de la gente a viajar, la crisis de los hoteles, la crisis de las líneas aéreas, el mismo desempleo que usted señala? ¿Es posible utilizar el término creatividad? A ver, yo diría primero que hay que reconocer que el turismo es una actividad estructuralmente sólida, que los viajes son parte del estilo de vida de las sociedades contemporáneas. Esa es una premisa muy importante. Cuando hablamos de esos 1.500 millones de viajes internacionales en 2019, pues estamos hablando de una actividad de una enorme madurez. Yo creo que eso nos anima a pensar que el turismo eventualmente va a recuperarse una vez que a través de una aplicación ya, digamos, genérica, masiva de vacunas, las condiciones vuelvan a una cierta normalidad. Nosotros confiamos que será así. Evidentemente habrá cambios profundos en la industria y ahí es donde puede ser que esa creatividad a la que apelamos sea necesaria, esa innovación, esa capacidad de adaptación. Hoy, por ejemplo, cuando le preguntamos a los turistas cómo es que se imaginan viajando en el futuro próximo, evidentemente las condiciones sanitarias son probablemente las prioritarias, más allá de otras cosas. Eso es lo que está hoy en ese imaginario. Entonces lo que hay que entender es primero este tema, pero del otro lado también, y yo diría que parte de alimentar esta confianza, que tomará tiempo la recuperación ciertamente, pero confianza en que habrá, es que las personas vivimos una suerte de fatiga emocional con el confinamiento, con las malas noticias, con toda esta condición, y eso probablemente encuentre en el turismo una salida cuando sea posible viajar. Con las personas que nosotros conversamos, pues todos estarán encantados de viajar, de desplazarse, pero una vez que esté resuelto el tema, hoy lo que está pasando, la industria está haciendo un gran esfuerzo, adoptando protocolos, hay cada vez más turistas internacionales, pero finalmente funcionamos con el freno de mano puesto. Así es. Va un poco, es el factor perder el miedo, ¿verdad? Finalmente, porque es por eso que la gente no viaja, ¿no? Aunque pueda. Me recuerda usted un poco la Edad Media, cuando cayó la peste, que después vendría el Renacimiento, esa explosión de fiesta, de necesidad de la gente de tener más alegría y de tener más experiencias vitales, que dio pie pues a lo que conocemos como el Renacimiento. De algún modo es un proceso similar, ¿verdad?, en la naturaleza humana. Después de un proceso tan largo de un año de pandemia, la necesidad de descanso, de paseo, de recreación, se va a tener que dar forzosamente, por la naturaleza del ser humano, lo pienso, doctor. La provocación a la reflexión es súper interesante porque, digamos, así como aquellas pandemias en la Edad Media o aquellas que se relatan en la crónica de la historia romana, pues marcaron un cambio muy importante en la estructura social. Esta es una condición que se registra en la posmodernidad, esta sociedad que habitamos y que tiene características muy singulares. De hecho, evidentemente, esta es una enfermedad de la posmodernidad que hace diferente con relación a otros eventos similares, pues primero la velocidad de la propagación, ¿no? O sea, probablemente para declararse una pandemia en el pasado, pues tardaban años en las que podía darse un contagio, digamos, de este carácter global. Aquí fueron unas semanas apenas. Y luego la velocidad a la que corre la información y muchas otras cosas, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, ver el número de contagios que hoy se registran en el mundo y parece que no tenemos ya capacidad de asimilación. Ayer veía el dato y son más o menos 700,000 contagios diarios, ¿no? Es una barbaridad. El número de personas fallecidas, bueno, pues nos rebasa en cualquier cosa. Sí, por eso creo que el turismo es también un fenómeno de la posmodernidad y por eso va a poder adaptarse y la sociedad va a seguir viajando. Yo no tengo duda de que eso va a pasar. Hoy, digamos, el corto plazo es muy malo, el pronóstico es malo, nos va a tomar mucho tiempo recuperarnos, pero sí confío, digamos, que hacia adelante pues los viajes seguirán siendo parte de la sociedad. Entendería hoy
que el rasgo más importante que va a cambiar, que estructuralmente va a cambiar, es sobre el componente de la sostenibilidad del turismo. Eso entró en pausa ahora, pero lo que hoy estamos sufriendo necesariamente debe tenernos atentos de cara, pues, a las otras amenazas que están ahí presentes, como el cambio climático, como la amenaza a la biodiversidad, y eso deberíamos recuperarlo con mucho mayor énfasis una vez que superemos lo que hoy está viviendo el mundo. Hemos que de gobierno, y yo le preguntaría, ¿ha estado a la altura el secretario de Turismo, Miguel Torruco, o ha sido esforzado, porque es un hombre experimentado, obviamente, en ese tema? ¿Cree usted que ha estado a la altura de las circunstancias o ha sido rebasado? Yo creo que nadie podría estar preparado para una condición como esta. No hay, digamos, experiencia similar, a pesar de que hemos vivido grandes eventos. Yo creo que es una persona bien intencionada, el secretario, pero creo, así como afirmo esto, que el gobierno no ha tenido, digamos, esa empatía hacia el turismo y no ha tenido, digamos, esta capacidad de leer la profundidad de la afectación, y por eso insisto, la recuperación tomará mucho tiempo más. No es, creo, un asunto de una persona, del secretario, sino me parece más bien de una visión general de dónde se inscribe el turismo en la política y en el, digamos, programa de esta administración federal. ¿Alguna idea que considere usted pertinente, doctor, que se nos esté escapando en esta breve conversación? Yo creo que nos queda una lectura muy importante y de verdad que agradezco mucho el tiempo, y es que quienes estamos en el sector turismo hemos sido insuficientemente capaces de comunicar a la sociedad cuán importante es el turismo, y probablemente por eso hoy no logramos generar esa empatía, porque se piensa que como México es un país maravilloso, como somos simpáticos, que sí lo somos, pues por eso automáticamente seremos turísticos, y las cosas no son así. Se requiere un gran esfuerzo, una gran inversión. Nosotros desde el Cicotura Náhuatl lo que decimos es, hay mucha información, pero hace falta acuñar una nueva narrativa del turismo, y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes de este momento, Jaime. Con eso nos quedamos, doctor. Le agradezco mucho que me dé parte de su tiempo y estaremos en comunicación, si usted me lo permite, para volver a tocar este tema. Por supuesto, muchas gracias, al contrario. Doctor Francisco, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística, Anáhuac. Vamos a una pausa muy breve y estamos de regreso cuando son las 9 de la mañana con 20 minutos.